que nosotros podamos entender cuál es el fin por las cuales tenemos la vida. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa en que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesa en que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Dios poderoso, su nombre es Cristo, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, su nombre es digno, Rey asombroso. Amén. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa en que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesa en que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Vamos con tus palmas. Su nombre es sobre todo nombre. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Amén. Vamos, dilo. Gritaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Aleluya. Amén. Vamos, declarando, su nombre es Cristo. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Amén. Conozco que todo lo puedes, Dios.
Los mares con su fuerza se someten ante ti, a tu potente voz. Sé que demonios huyen ante ti, que abriste los ojos de aquel que no podía ver, que nadie es como tú. Levante su voz, dígalo. Mas hoy te puedo ver, Dios de majestad, tal es tu autoridad, que nadie puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, tu brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Omnipotente, victorioso Salvador, la luz del mundo sobre la muerte venció. Todo se postra ante tus pies, mas hoy te puedo ver, Dios de majestad, Dios de majestad, dale esta autoridad, que nada puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, tu brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Tú estás aquí, sé que tú estás aquí, todo es posible. Vamos, decláralo. Montañas se moverán. Confío en ti, confío solo en ti, sobre la roca estoy y nada me moverá. Sé que tú estás aquí, todo es posible. Montañas se moverán. Confío solo en ti, sobre la roca estoy y nada me moverá. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo confío en ti, yo confío en tu palabra, confío en tus promesas. Estamos parados en la roca que es Jesucristo y nada nos moverá. Te adoramos, te adoramos. Mas hoy te puedo ver, Dios de majestad,
que dice y hace. Tú eres el Dios que dice y hace. Tú nunca cambias. Levante sus manos y dígalo, eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Tú eres el Dios. Eres el Dios que dice y hace. Sí, Dios. Tú eres el Dios que dice y hace. Y nunca cambias. Tú nunca cambias. Una última vez declaramos. Tú eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Él es el Dios que hace lo que dice. Eres el Dios Que dice y hace. Eres el Dios. Tú eres el Dios que dice y hace. Y nunca cambias. Tú nunca cambias. Hola, muy buenas noches, Iglesia Fuentes. Para mí, nuevamente, es gozo, es una alegría el poder llegar hasta tu hogar y poder exponer la palabra de Dios. La verdad, estamos muy contentos en este tiempo, ya que tenemos ya una semana que abrimos las instalaciones de la iglesia y bueno, pues la gente sabemos que tenemos hambre de Dios. Yo creo que en este tiempo Dios está buscando familias, personas que puedan anhelar su presencia, que tengan hambre de su presencia. Y qué bueno que estás ahí conectado en este tiempo y en esta oportunidad. Estamos estudiando el libro de Lucas y vamos a estar viendo lo que es el capítulo 8 del versículo 4 en adelante. Y dice la palabra del Señor en esta parte algo muy importante que aprendemos nosotros, ya que se mencionan ciertos personajes, ¿verdad?, que están ahí, pero también quiero centrarme en algo muy importante de lo que habla la palabra del Señor. En el capítulo 8, versículo 4 en adelante, la versión Valera dice: juntándose una gran multitud y los que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador, dice, salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte, dice, cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que le nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte, dice, cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Me llama la atención, ¿verdad? Porque este hombre dice que sale a sembrar en diferentes terrenos. Pero hubo un terreno en el cual dice que ese terreno produjo un fruto abundante. Ahora, me llama la atención también porque la semilla era la misma. Del terreno dependía para que esa semilla pudiera nacer, crecer y dar mucho fruto. Y el terreno representa la vida de nosotros, el corazón de nosotros. Entonces, el Señor desea sembrar su palabra en nuestra vida. Pero es muy importante que podamos considerar las condiciones de nuestro corazón para que esa semilla pueda dar un fruto, y un fruto duradero, un fruto permanente. Ahora, me llama la atención también en esta parte porque en la parte última del versículo 8 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír. Y realmente, ¿verdad?, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es aprender a oír la voz de Dios, para que entonces podamos nosotros tener un corazón sensible, un corazón enseñable, un corazón en la cual la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en ese corazón, en esa persona, y entonces esa persona sea diferente, produzca un resultado. Entonces, realmente es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar para poder aprender a oír la voz de Dios.
Otra parte en las Escrituras que nos menciona acerca de ello, la importancia de oír, es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La versión Valera también dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El autor, ¿verdad?, que es Juan, guiado por el Espíritu Santo, realmente me llama la atención porque él da un énfasis, nos muestra, ¿verdad?, una parte tan importante. Primeramente dice de los que leen las Escrituras, pero también los que oyen y guardan las Escrituras. Entonces los llama, dice, bienaventurados a esas personas. Entonces Dios está enfocado a que nosotros podamos oír las Escrituras. Es más, la palabra del Señor solamente contiene dos cosas. Número uno es que su pueblo sepa oír. Y número dos, que ponga en práctica lo que escucha. Lamentablemente nosotros como personas no nos es fácil oír. Por muchas distracciones, por muchas situaciones que a veces traemos en el corazón, que traemos en nuestra mente y que desafortunadamente nos lleva a tener un corazón duro, un corazón insensible, un corazón que en cierta forma, ¿verdad?, no nos permite poder creer a las promesas de Dios. Quizás sean situaciones del pasado, quizás sean situaciones de sufrimiento, quizás sean situaciones que tú pasaste como persona desde una edad muy temprana y que hasta este tiempo no te permite a ti el poder creer a esta palabra, a estas promesas que Dios estableció. Pero si tú estás ahí y entiendes esta parte o deseas comprender, ¿verdad?, vamos a estar orando al final para que Dios pueda hacernos sensibles y nosotros podamos oír las palabras del Señor. Ahora, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 19 en adelante, la versión NTV dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. Otra versión dice: deben de ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarse. Tres cosas que Santiago hace énfasis en esta parte. Número uno es oír, número dos hablar y número tres como que lo asocia, ¿verdad?, con el enojo. Tú podrías decir, bueno, ¿qué tiene que ver el enojo con estas situaciones? Pero es una realidad que nosotros tenemos que entender, que la Escritura nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablarse y lentos, tardos para hablar y lentos para enojarse. El versículo 21 dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado. ¿En dónde? En el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. En otras palabras, el enojo y cosas que pueden estar en nuestra vida no nos permiten a nosotros oír la voz de Dios. Situaciones que desafortunadamente nos llevan a nosotros e incluso a perder, ¿verdad?, las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Entonces, el autor, ¿verdad?, aquí nos menciona y dice que acepten, dice, la palabra con humildad. Con humildad. Esa palabra dice que fue sembrada en el corazón. En otras palabras, humildad tiene que ver con aceptar, con estar dispuesto a aceptar, estar dispuesto a comprender, estar dispuesto a que Dios haga su obra en mi vida. Si yo no tengo una actitud de humildad, entonces va a ser muy complicado que yo aprenda a oír la voz del Señor. Versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la haces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, la palabra del Señor es muy práctica y nos muestra, ¿verdad?, la importancia, la bendición que tenemos nosotros cuando oímos la palabra de Dios, pero también la ponemos en práctica.
Ya que nos menciona en esta parte, dice que el Señor nos bendice si tan solamente nosotros oímos y ponemos en función, ¿verdad? Toda esta palabra, o sea, la vivimos. Entonces Dios está deseando y desea, ¿verdad?, que nosotros podamos oír siempre la voz de Dios y que quitemos toda situación que puede estar a veces haciéndonos ruido en nuestra vida. Pero también en Mateo capítulo 13, versículo 9, la versión NBI dice, el que tenga oídos que oiga. O sea, el Señor hace mucho énfasis en el oír, porque en el oír está la bendición, el oír de Dios. En Mateo 13, 43, la versión también NBI dice, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. O sea, el secreto es oír. Y el Señor también, a través de Juan, hablando a las iglesias en el libro de Apocalipsis, nos menciona algo muy importante. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le habla en el capítulo 2, versículo 7. Fíjate nada más el mensaje que Dios le da a las iglesias, pero hace un énfasis en que ellos deben de oír. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero el énfasis es que oír. A la iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez. El que tenga oídos, que oiga. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El mensaje es diferente, ¿cierto?, a las diferentes iglesias, pero el punto es que Dios es muy reiterativo, ¿verdad?, en lo que es esta palabra de oír, oír. Porque esa es la bendición que el Señor desea darnos, aprender nosotros a oír. La iglesia de Pérgamo, en el versículo 17 del mismo capítulo, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Está hablando de Jesús. El punto es, amados, es de aprender a oír la palabra. El Señor desea hablar a tu vida. El Señor desea hablar a tu familia, a tu descendencia, a tus generaciones. Pero tú y yo tenemos el gran honor, ¿verdad?, de ser los primeros, o si eres la primera generación que estás oyendo la palabra de Dios. Dios quiere bendecirte. El punto es que aprendamos a oír. A la iglesia de Tiatira, en el versículo 29 del mismo capítulo, también Dios, el Señor, habla y les hace, ¿verdad?, esa mención. Y dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez. Porque el oír, amados, el oír está la bendición. Ahora, el oír significa entender. He ahí la diferencia, es muy diferente escuchar y el oír. Escuchar tiene que ver solamente por poder percibir nosotros un sonido. Pero el poder nosotros oír tiene otro significado. El oír significa entender, significa obedecer. También significa conocer o percatarme de las cosas con claridad. Pero también oír significa percibir, atender, notar, sentir. También esta palabra significa advertir. El Espíritu entonces es el único que puede hablarnos a través de la palabra de Dios, revelarnos su palabra, y esa misma palabra nos advierte, es la palabra de Dios, nos advierte, nos da entendimiento, nos apercibe de las cosas que nosotros estemos enfrentando en la vida, pero también significa escuchar atentamente. Amados, que estamos en este tiempo escuchando la palabra de Dios.
Es muy importante que podamos darnos cuenta. El deseo de Dios es que podamos oír. Si nosotros aprendemos a oír, entonces vamos a dar mucho fruto. Y la palabra de Dios, que es una semilla que fructifica en un terreno sano, entonces esa semilla, repito, va a dar un gran fruto. Entonces, qué importante es nosotros que podamos considerar el saber oír. Ahora, ¿qué beneficios tenemos? Número 1, nos ayuda a permanecer en las promesas de Dios. El saber escuchar, el saber oír la palabra, a Dios mismo hablando aquí en estas escrituras. En otras palabras, estaremos siempre por encima de todas las circunstancias, por encima de todos los retos que tengamos nosotros que enfrentar en la vida o los retos que ya estás enfrentando en este tiempo. Algunos retos puede ser que estés enfrentando alguna enfermedad física. Puedo estar enfermo, pero si las promesas de Dios están en mi vida, entonces me permitirán ser un hombre persistente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender las Escrituras para que cuando enfrentemos situaciones difíciles, como en este caso, alguna enfermedad física, estamos en un tiempo, repito, de retos, un tiempo de enfermedad. Y es muy importante que tú aprendas a oír lo que Dios está hablando a través de este tiempo. Porque Dios todo tiene bajo su control, bajo sus manos, pero es importante que aprendamos. El Señor desea hablarnos a través de situaciones que enfrentamos en la vida. Y es ahí donde tenemos que percatarnos nosotros qué es lo que Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros. Hay un ejemplo, ¿verdad?, de un rey, el rey Ezequías. El rey Ezequías, dice la Escritura, que él se enfermó en su momento. Él era un rey que estaba al frente de toda la nación de Israel. Y dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, el versículo 1 en adelante. Fíjate nada más lo que observamos. Este rey era un hombre, en cierta manera, pues, tenía todas las comodidades, estaba en unas condiciones, podríamos decir, estables, daba una dirección, cierto que había situaciones donde él tenía que trabajar, que no era lo correcto que estaba haciendo, pero al final de cuentas era un hombre que andaba o buscaba siempre en andar en los caminos del Señor. Y dice la palabra, el versículo 1, la versión NTV, dice: por este tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor. Ese es el mensaje. Una vez que el rey desafortunadamente se enferma y llega Isaías y le da este mensaje y le dice: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Ay, este es un mensajazo, ¿verdad? Qué noticia. Qué increíble, ¿verdad? Cómo es Dios, ¿verdad? Que sabe y conoce los días que nosotros vamos a estar aquí en esta tierra. Pero el Señor dice en esta parte que manda a Isaías y le da esta noticia. Y le dice: no te vas a recuperar, vas a morir, ordena tu casa. Y es un tiempo donde nosotros en este tiempo tenemos que ordenar nuestra casa. La casa en la cual el Señor vive, que es nuestra vida. Tenemos que ordenar la casa donde vivimos. Pero también tenemos que ver que la casa, amados, sea atendida. Dice en esta parte, el versículo 2, dice: cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. O sea, si tú escuchas una noticia de esa magnitud, de que te vas a morir, pues yo creo que no es nada grato. No es nada, no te trae ningún bienestar. Y dice que este hombre se puso tan triste que él oró a Dios. Estoy seguro que este hombre reflexionó de todo lo que estaba pasando en su vida y dice que él volvió su rostro hacia la pared y oró a Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo que estamos enfrentando retos y desafíos.
Orar a Dios porque sabemos, si es que sabemos y entendemos quién es Dios. Porque tú no puedes dirigirte a alguien que no conoces. Tú no puedes descargar tu dolor, tu angustia en algo en que tú no tienes confianza. Pero ¿qué es lo que sucedía con el rey? Él se acercó a Dios con todo su corazón. Y el versículo 3 dice que él empieza a orar, a hablar a Dios y le dice: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. O sea, una situación en las cuales pues él sabía que iba a suceder. Su familia, su vida, su familia, todo lo que tenía. Y es normal, ¿verdad? Que en cierta manera podamos nosotros sentirnos en una condición de tristeza, de angustia, de desesperación al oír una noticia de esa magnitud. Pero dice la Escritura que el versículo 4, sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. O sea, primeramente, ¿qué es lo que observamos? La noticia es lo más tremendo, ¿verdad?, que recibe. 2, vemos una actitud, una respuesta, ¿verdad? Una petición que hizo el rey Ezequías. Pero después Dios, al oír la oración de este rey, dice la palabra del Señor que le da una respuesta a este Isaías para que pudiera darle esa noticia, ¿verdad?, a este rey. Y dice que cuando Isaías iba saliendo, Dios le da esta noticia, estas palabras. Versículo 5, que dice: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Oh, es increíble, porque Dios siempre nos escucha cuando oramos con sinceridad, cuando oramos con entrega, cuando oramos con verdad. Y esa es la palabra que Dios quiere que tú escuches, que Dios te escucha. Si tú y yo oramos con desesperación, con pasión, cuando rasgamos nuestro corazón, la palabra del Señor dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Pero el clamar a Dios, amados, es rasgando el corazón, realmente entendiendo quién es Dios y que en cierta manera pues lo hacemos porque hay una congoja en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, dice esta parte que el Señor le dio una respuesta, ¿verdad? Para que pudiera ver una solución, ¿verdad? En cierta manera, él apelando a una respuesta diferente. Y Dios dice: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás ¿a dónde? Al templo. Te dirigirás a Él. En otras palabras, irás a mi presencia. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender cuál es el fin por las cuales tenemos la vida. Tenemos vida para estar contemplando su presencia, vivir en su presencia. Por eso es que el rey David, él estaba enamorado de la presencia de Dios. Y en el Salmos 27, el rey David le da un énfasis, ¿verdad?, a lo que es estar enamorado de la presencia de Dios y habitar en su presencia. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Estoy leyendo la versión Valera. Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, dice, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, Ezequías? O sea, había un enemigo que era la enfermedad. Había una situación de aflicción. Pero ¿qué es lo que hizo también David, verdad? Al estar en una condición tan complicada y difícil. Y en el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado. A eso me refiero. Cuando tú escuchas la voz de Dios, sabes que tú vas a ir a Dios.
En un tiempo que estés pasando, si es un tiempo de enfermedad, es un tiempo de aflicción, es un tiempo de crisis, es un tiempo de problemas que pudiera haber en la familia, un problema en tu economía, un problema de seguridad, no sé. Situaciones que pasamos en la vida. Tanto David como Ezequías, ¿qué es lo que hicieron? Se volvieron a Dios. El Señor le dijo a Ezequías, ve al templo. Ve a mi presencia, al lugar donde yo hablo, al lugar donde yo escucho, al lugar donde están congregados todos. Ve a ese lugar. Hay personas, lamentablemente, que reciben, gracias a Dios, un milagro. Pero ¿sabes qué pasa? Se apartan de Dios. Es increíble. Y el milagro más grande que tenemos, ¿sabes qué es? Que tienes la vida y estás sano. Estás sano. Entonces, ¿por qué, amados, a veces nosotros nos resistimos a habitar en la presencia de Dios? ¿Por qué a veces ponemos tantos argumentos para poder establecernos y afianzarnos en un lugar para poder crecer, poder dar mucho fruto? ¿Por qué nos gusta andar vagando y no nos establecemos? ¿Por qué somos tan indisciplinados? ¿Por qué nosotros ponemos tantos pretextos en decir, yo iré a la congregación cuando tenga tiempo, yo iré a la congregación cuando pueda? No es así. Dios te da la vida y en un abrir y cerrar de ojos puede desaparecernos. Y el versículo 4 del libro de los Salmos 27, David sigue mencionando y dice, aún una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David era una situación voluntaria. En el caso de David, en Ezequías tuvo que recibir una instrucción. Fue diferente. Dios lo mandó ¿a qué? A que fuera al templo, a que estuviera en la presencia de Dios. Fue diferente la actitud que tomó David como tomó Ezequías. El Señor le da la instrucción a Ezequiel, dice, vuelve a la casa, vete al templo. Ahora, y David no, él lo hace voluntariamente, porque era la petición de su corazón constantemente. Ahora, ¿qué otro beneficio tenemos nosotros cuando oímos la voz de Dios? Somos bendecidos, nos va bien. Ahora, ¿qué significa que nos vaya bien? Primeramente que tenemos a Dios de nuestra parte, que a pesar de los retos y desafíos, los problemas que podamos estar pasando, estamos en una comunión, en una certeza con Dios. Estamos unidos a Él, estamos relacionados íntimamente al Señor. Aunque estemos huyendo, aunque estemos nosotros en problemas, en dificultades, Dios está con nosotros. Ahora, en el Salmo 81, dice la versión NTV, versículo 8, Salmos 81, versículo 8, dice, hablando el Señor, el deseo de su corazón, como un padre, ¿verdad? Cuando habla con sus hijos, les habla de una forma, les habla de otra, busca espacios para tener una plática con ellos. Y a veces los hijos no atienden al consejo, a la dirección de los padres. Y Dios, que es un padre para nosotros, siempre anhelando y deseando que nosotros podamos inclinar nuestros oídos y pongamos atención y podamos atender y podamos poner en práctica, ¿verdad? Ese consejo, esa dirección que Él nos da. En el Salmo 81, versículo 8 dice, escúchenme, pueblo mío, escúchenme, como un padre, ¿verdad? Rogándole a sus hijos. Entre tanto que te doy severas advertencias, oh Israel, si tan solo me escucharas. O sea, qué anhelo tan grande del Padre. El desear que su pueblo le pueda escuchar. El Señor desea en este tiempo que tú y yo inclinemos nuestro oído y podamos nosotros en cierta manera también apartarnos en un momento, ¿verdad? Para poder oír. A veces tantos ruidos que oímos, ¿verdad? Al referirme a ruidos, estoy diciendo de tantas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero es importante que nos apartemos para oír la voz de Dios. Meditar, puede ser en tu cuarto, puede ser en tu carro, cuando vayas manejando, considera, dile, Señor, háblame.
Puede ser cuando vas a tu trabajo, medita en tu vida, medita en una palabra que has recibido de parte de Dios. Y estoy convencido, ¿verdad?, que Dios hablará a tu vida. Dios a mí de muchas maneras, ¿verdad? Usa muchos tiempos y muchas formas para cómo hablarnos. Pero específicamente, aparta un tiempo si es posible. Versículo 11 dice, pero no, mi pueblo no quiso escucharme. Israel no quiso que estuviera yo cerca. O sea, lamentablemente, a veces así somos, ¿verdad? No nos queremos acercar a Dios por tantas ocupaciones que nosotros pensamos que tenemos. Sin embargo, Dios nos da la vida y en su misericordia todavía nos permite hacer cosas. Pero el versículo 12 dice, así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, versículo 13. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Qué rápido sometería entonces a sus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. O sea, el Señor dice, si tú me escuchas, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor pondría a nuestros enemigos por delante. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Directamente, pues es el diablo. Porque nosotros tenemos un adversario que buscará de muchas maneras en poder apartarnos del camino de Dios. Pero también hay otras situaciones que nosotros accedemos y que en cierta manera quizás nos tengan esclavizados y no nos permiten ser libres. Pero dice en esta parte, dice, oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Versículo 16. Pero a ustedes los alimentaría con lo mejor del trigo. Los saciaría con miel de la casa, de la roca. Los saciaría, dice el Señor. O sea, tendríamos nosotros el vino de Dios, la presencia de Dios, la provisión de Dios, no solamente su presencia, sino aún se traduciría en situaciones, en provisiones que Dios pone delante de nosotros. Pero el secreto es oír la voz de Dios. Por eso dice, pero a ustedes los alimentaría con el mejor del trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Y la roca, quiero decirte, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo lo que está en Jesucristo sería sobre nosotros. La plenitud de vida. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10, dice, el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido, dice, para que tengan una vida y una vida en abundancia. Esa es la vida de Cristo. Pero si tan solamente nosotros oímos la voz de Dios. Ahora, ¿qué otro beneficio tenemos nosotros cuando oímos la voz de Dios? No nos perdemos. No nos perdemos con facilidad. Realmente estamos muy expuestos a poder desanimarnos, a poder bajar la guardia en este tiempo, a poder perder nuestra vista del Señor. Estamos muy expuestos. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que hubo en el libro de Génesis, vemos una historia de todo el pueblo después de Noé. Dice la palabra del Señor que se levantaron pueblos, generaciones, y hubo una generación, ¿verdad?, de una nación. Dice en Génesis capítulo 11, versículo 1, y luego versículo 3 y 4, dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. O sea, me doy cuenta, ¿verdad?, lo que es el capítulo 7, 6, 7 y 8, donde Dios, después de que manda un juicio sobre la tierra en el tiempo de Noé, se levantan las generaciones. Pero dice la palabra del Señor que todas las personas que estaban en aquellos entonces hablaban un solo idioma. Un solo idioma. Y dice en esta parte que el versículo 3
dice, comenzaron a decirse unos a otros, porque la verdad es que nosotros, si hacemos a un lado o nos desviamos de la vista de Dios, empezamos a hacer cosas. Pensamos que estamos bien, pensamos que estamos en lo correcto. Pero ¿sabes por qué pensamos así? Porque tenemos una naturaleza que tiende a rebelarse contra Dios, tiende a poder apartarse de Dios, a perder de vista a Dios. Pero cuando estamos en Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y nos guía a toda verdad. Y dice la Escritura que este pueblo, este tiempo, esta generación, dice que ellos comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ciertamente ladrillos en lugar de piedras, y la brea se usaba como una mezcla. Entonces dijeron, vamos y construyamos una gran ciudad, vamos. O sea, ellos no dijeron que Dios vaya con nosotros, o si Dios nos aprueba, o si Dios nos da la dirección. Ellos dijeron, vamos y construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. O sea, como dice, construyamos una torre que llegue hasta el cielo, eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. En otras palabras, la altivez, el orgullo estaba sobre sus vidas. ¿Por qué pensaban así? Porque decía, queremos ser solos, queremos ser únicos, no queremos depender de Dios, no queremos depender de los demás, queremos nosotros. Queremos hacer una torre y llegar hasta los cielos. La pregunta es, ¿quién fue el primero que se rebeló contra Dios? El diablo. Satanás, el chanclas. Él dijo, haré mi trono al lado del trono de Dios. Entonces, ¿quién había incitado a esa generación? No era el Espíritu Santo, era el diablo, que había incitado a que ellos pudieran construir una torre, dice, y pudieran ellos, en otras palabras, pudieran ser independientes. Y ellos decían, para que nos hagamos famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Y sabes qué pasó? Es que estos señores, tuvo que venir el Señor para poder un momento dado deshacer todo ello. Y el versículo 6 dice, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar y a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí fue donde el Señor confundió la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. En otras palabras, cuando no oímos la voz de Dios, con mucha facilidad empezamos a edificar nuestra propia vida, nuestra propia familia, a nuestro parecer, y cuando nos damos cuenta, ¿sabes qué pasa? Estamos perdidos. Por eso el oír la voz de Dios, amados, nos va a permitir a permanecer siempre en las promesas de Dios. No nos vamos a perder. Jesús dijo en Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas, dice, me siguen. Él es el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen. Entonces, tenemos que ver el beneficio que tenemos nosotros cuando oímos la voz del Señor. Ahora, otro beneficio que tenemos cuando oímos la voz de Dios, entendemos la voluntad de Dios, la comprendemos. Primeramente, que es buena, es agradable y es perfecta. A muchas personas dicen, no, otra vez Dios, otra vez la iglesia, otra vez la palabra. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. No se pueden entender. Para una sociedad que no tiene a Cristo, para las cosas de Dios son una locura.
No la entiende, entonces por esa razón escuchan doctrinas de demonios, dice la Escritura, fábulas, historias y cosas que en cierta manera traigan una gratificación a sus emociones, pero nunca transforman su espíritu. Nunca transforman su manera de pensar. Entonces, ¿qué sucede? Entendemos la voluntad de Dios. Es un beneficio que tenemos. Y en Juan capítulo 18, versículo 37, la versión NBI dice, así que eres rey, le dijo Pilatos. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le dice, ¿pero qué es la verdad? O sea, tenía a Jesús frente a su vida, pero él no pudo ver que era el Hijo de Dios, porque estaba velado, estaba cegado, no entendía la voluntad del Padre, nunca la entendió. Entonces, por eso es que Jesús le menciona en esta parte, dice, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y sabes qué hizo Pilatos? Escuchó la voz del pueblo, pero no la voz del Hijo de Dios que lo tenía enfrente. En muchas ocasiones nosotros podemos estar oyendo, ¿verdad?, conferencias y no entender nada. Leer la Biblia y nos aburre. Asistir a la congregación y no comprendemos nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ser humildes. Pedir a Dios que el Señor se revele, que el Espíritu Santo nos revele su palabra para que nos abra nuestro entendimiento y podamos comprender lo que el Señor tiene para nuestra vida, para nuestra familia. Ahora, Pilatos nunca se dio cuenta, repito, que Jesús estaba en ese momento con él. El pueblo judío tampoco supo que Jesús vino a ellos, porque sus ojos estaban velados y permanecen velados lamentablemente hasta la actualidad de algunos. Entonces, amados, el Señor desea que tú y yo podamos oír su voz para que podamos entender su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ahora, cierto que en ocasiones estamos no sabemos qué hacer, como que hay una confusión en nosotros, o estamos desanimados por las circunstancias, o estamos cansados y no sabemos por las mismas situaciones que estamos enfrentando. Es normal que podamos estar por momentos, por tiempos, ¿verdad?, y no saber qué hacer. Pero fíjate nada más, me llama la atención porque ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos cuáles son los pasos a seguir cuando estamos en esa condición? En la palabra del Señor había un hombre, ¿verdad?, que estaba en una situación también de confusión, una situación de angustia, una situación difícil en su vida que él no la comprendía. Y estoy hablando de Asaf. En el Salmo 73 él menciona y dice en el versículo 1, la versión NTV dice, ciertamente, dice, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, él decía, Dios es bueno para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, se deslizaron mis pies. O sea, Dios es bueno para con el pueblo, pero yo estoy así en una condición difícil, es lo que estaba diciendo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabes qué pasaba con Asaf? Estaba amargado. Estaba en una situación decía, ¿para qué? ¿Para qué sirvo? ¿Qué caso tiene que yo ande en los caminos de Dios y cómo padezco, cómo sufro? O sea, se halló un momento dado de confusión en su vida. Hubo confusión en él. Versículo 4 dice, porque no tienen esas personas, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Estaba hablando de las personas malvadas, los que no conocen al Señor. Y dice, se cubren de vestido de violencia, sus ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón.
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso, dice él, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. Y él menciona en el versículo 13, ante toda situación que él observa de la gente que no conoce de Dios y aparentemente le va bien, él dice estas palabras en el versículo 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando, dice, o sea, la solución, ¿verdad? Si estás en una situación de desánimo, de congoja, de angustia, es normal, pero no te quedes ahí. Asaf estaba en una misma condición. Él estaba resentido por todos los beneficios que aparentemente tenía la gente que no conocía a Dios. Pero él dice en esta parte que logró entender y comprender. En el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿En dónde nosotros encontramos la voz de Dios? En la presencia misma. ¿En dónde oímos su voz? Cuando nos humillamos, cuando reconocemos. Quizás sea en la madrugada que Dios no te deje dormir. Quizás sea en las mañanas, en las tardes, en las noches. Dios quiere hablarte. Y es ahí donde debemos estar atentos para oír la voz de Dios. Y aquí este hombre, Asaf, dice, hasta que entrando en su santuario, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertarás, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibes en gloria. Versículo 25. Es cuando Dios lo conforta en su presencia, Dios lo anima, Dios le llena, Dios lo bendice, a pesar de lo que él observaba afuera. Dice que Dios se revela totalmente a su vida. Y él dijo en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios desea, amados, revelarse, desea revelar su voluntad en tu vida, para que Él sea la porción de tu vida, sea el total de tu vida. Y tú y yo en este tiempo de guerra, en este tiempo de adversidad, podamos depender totalmente de Dios y no podamos depender de nuestras circunstancias o nuestros medios que tenemos por delante o promesas que oímos de tantas situaciones que el mundo nos ofrece. El punto es que Dios sea tu porción, sea tu herencia, sea el todo en tu vida. Amados, si oímos la voz de Dios, entonces el Señor se revelará a favor de nuestra vida. El Señor se revelará y entenderemos su voluntad, que es agradable y es perfecta. Es necesario en este tiempo oír la voz de Dios. Me gustaría que oráramos para que el Señor se revelara a tu vida, que el Señor se establezca en tu familia, que el Señor se establezca en tus generaciones. No te desanimes, fortalécete en Dios. Pablo les dijo a la iglesia, en la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, en su carta capítulo 6, versículo 1, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en Dios, 6:10.
Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así nosotros en este tiempo tenemos que fortalecernos. Pero ¿de dónde nos vamos a tomar? De lo que escuches, de lo que entiendas, de lo que comprendas. ¿Y dónde encontramos esas respuestas? En su palabra. Amados, así como estamos, me gustaría que pudiéramos darle gracias a Dios. Padre, una vez más te doy gracias por la iglesia, gracias por las personas, Señor, que están escuchando esta palabra. Te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos para oír tu voz. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos caminar, Señor, delante de ti y desarrollemos convicciones firmes. Te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra, Señor, nuestro entendimiento para poder oírte. En todas las circunstancias que vivamos, poder siempre oír tu voz. Gracias, Señor, por la iglesia aquí presente. Bendícela hoy y siempre. Bendecimos tu nombre. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros y deseo, amados, que tú puedas seguir dando un fruto permanente. Un fruto que sea eterno. Y ese es el fruto de Dios que el Señor desea que tú y yo podamos dar. Por último, las semillas, dice, que cayeron en la buena tierra, representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen siempre la palabra de Dios y se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Que Dios te bendiga mucho y gracias por estar con nosotros. Bendiciones y muy buenas noches. Gracias.